Estimados máster, continuando con nuestro tema de la redacción de textos, en este momento vamos a hablar una segunda característica o factor que podemos manejar al momento de la redacción. Esta es las características de los textuales al momento de redactar. En ella, nosotros vamos a analizar las cuatro características principales que se manejan, que son la coherencia, la cohesión, los conectores y la corrección, ¿sí? ¿Para qué nos puede servir? Porque otra vez vamos a hacernos esa pregunta que siempre hacemos. ¿Para qué me puede servir reconocer las características textuales si yo lo que voy a hacer o lo que voy a manejar es trabajar en mi tesis? Bueno, pues aquí de esta manera nosotros podemos llevar a cabo que me va a servir que una mejor redacción y poder realizar que cualquier persona pueda darle un mejor entendimiento a lo que yo expreso. Para eso es lo que me va ayudando. Es una herramienta útil, básica, que me va a poder generar una tesis de manera correcta. La primera característica textual que tenemos es la coherencia. ¿Qué tiene o qué es la coherencia? Bueno, la coherencia es relacionar de manera lógica los temas que estamos manejando, ¿sí? ¿Por qué se expresa de esta manera? Porque en muchas ocasiones, y lo vamos a utilizar en nuestro marco teórico, muchas ocasiones voy a hablar sobre mi tema de tesis y de repente todo creo que es importante dentro de la información que yo voy a estar extrayendo de diferentes fuentes de información. Sí, o sea, empiezo a agarrar diferentes libros, diferentes manuales, diferentes normas, diferentes otras fuentes que yo pueda tener ahí de algunos cursos de capacitación, etcétera. Y siempre hay que recordar que cuando yo hago un proyecto de investigación, de repente considero que toda la información que estoy utilizando, que estoy manejando de dichas fuentes, es importante. ¿Por qué argumento esta parte? Porque, bueno, ustedes que están iniciando en este mundo de la generación de una tesis, de repente se van a topar que su tema de tesis es la más importante de cualquier otro de los compañeros. Y de repente, cuando empiezan a leer, todo lo consideramos importante y necesario. Sí, eso es fabuloso, eso es muy bueno, pero el que sea importante como tal, nosotros tenemos que también empezar a medir qué es la información o cuál es la información que vamos a estar utilizando. Y para ello, la coherencia tendríamos que manejarlo también así de la idea original, sacando la información de manera general a lo específico y dándole cada uno de esos temas que estamos manejando uno sobre otro, qué relación va teniendo el posterior del anterior. Y de esta forma nosotros detectamos que va llevando una secuencia lógica. Sí, porque en muchas ocasiones nosotros nos quedamos de que, pero secuencia lógica, ¿por qué? ¿O por qué tendría que estar manejándose de esa manera? Sí, es sencillamente la relación que se tiene de lo general a lo específico o cómo se va desmarañando la información o los datos que tenemos que dar a conocer. Recordando que una tesis, y eso se los voy a estar repitiendo en todas las sesiones, una tesis no es para que únicamente le entienda o le comprenda los másters en ingeniería de mantenimiento, sino que le puedan entender y le puedan comprender cualquier otra persona
que pueda tomar como lectura nuestra tesis ya generada. Entonces, la coherencia es esa parte, que los temas tengan, que vayan relacionados y vamos, si los temas o la información que se tengan no pertenece a ese ámbito, pues vamos a tener que hacer otra clasificación u otro tema para que así nosotros lo podamos utilizar, lo podamos manejar. A eso se va llevando toda esta parte de la coherencia, que para que así nosotros lo que estemos expresando sea de una manera clara y de esta forma no sea engorroso. Tenemos también la segunda característica textual, que es la cohesión. La cohesión es ya ubicar, en este caso, oraciones que podamos nosotros ligar un párrafo con el otro. Esa cualidad pues nos va dando un ámbito realmente para poder darle una secuencia al texto cuando nosotros lo vamos leyendo de arriba hacia abajo. O sea, independientemente de la coherencia con los temas que nosotros tenemos, ahora es que vaya llevando la secuencia donde nosotros vamos uniendo las palabras, vamos uniendo las ideas y estas ideas que nosotros tenemos, pues vayan teniendo una relación también. O sea, vayan teniendo palabras que se puedan ligar. Por ejemplo, si yo estoy extrayendo información de un libro y le tengo que citar, esa fuente de información la tengo que citar realmente como tal, entonces yo tengo que colocar algunas frases que vayan a darle cohesión al texto que se esté manejando. Como por ejemplo, yo puedo decir, de acuerdo a, y hablo, Hernández Sampieri, en 1999, comenta que la tesis es, y yo ya puedo decir, puedo copiar o puedo extraer la información que se tiene, según Hernández Sampieri, de lo que me dice que es una tesis. Ya y vamos a suponer que yo también tengo otra definición u otro concepto de qué es tesis. Y de repente por ahí, pues, al momento de ubicarlo, me quedo con la idea y digo, ya no puedo colocar directamente tesis, porque si no se va a parecer como si fuera un glosario de términos y tengo que darle la cohesión. Entonces, si yo ya coloqué, por decir así, de acuerdo con Hernández Sampieri, yo ya puedo colocar un punto y aparte y en ese momento decir de otra manera u otro concepto manejado por Diederich en el 2015 nos define o definió que la tesis es, y voy a copiar y voy a pegar la conceptualización que me maneja el autor Diederich en su libro también de metodología de la investigación. Entonces, de esta forma, yo ya estoy dándole una cohesión al texto. Estoy dándole un conector, estoy ubicando que las ideas vayan realmente empalmadas una con otra. Así, cada vez de que yo estoy empalmando la información, el texto se empieza a hacer ya continuo. El texto ya empieza a que de repente el siguiente párrafo es parte necesario del párrafo anterior. O sea, que no nada más son párrafos cortados o párrafos así, pues si ya terminé un párrafo, yo puedo cortar y no pasa nada. No, o sea, va teniendo una secuencia lógica, o sea, va teniendo una coherencia utilizando la característica anterior, sí, pero ya nosotros aquí ya lo estamos utilizando con frases en donde ya le estamos dando un sentido directo. Sí, ya estamos uniendo, ya estamos expresándolo con una
con una facilidad y ya con una idea clara de lo que queremos realmente estar haciendo mención. ¿Sí? Entonces, es importante que ir reconociendo e ir identificando qué tipo de frases podemos utilizar, o qué tipo de conectores, qué tipo de elementos podemos estar manejando. ¿Para qué? Para que me pueda ayudar a unir las diferentes ideas de algunos científicos o algunos investigadores nos están proponiendo desde periodos este, anteriores. La tercera característica textual son los conectores. Sí, ¿qué son? Antes que nada, ¿qué son los conectores, no? Bueno, los conectores son aquellas palabras que me van a ayudar a poder redactar de una manera práctica, una manera, pues, un poco más veloz, pero para ello yo tengo que tener a la mano un listado de conectores, un listado de palabras realmente me van a empezar a ayudar a poder hacer más y darle una coherencia, una cohesión lógica a lo que yo quiero redactar, a lo que yo quiero estar expresando en ese momento dentro de mi proyecto de investigación. Como por ejemplo si queremos indicar sucesión de hechos, ¿sí? Podemos utilizar algunos conectores y aquí lo podemos observar al principio, luego, a continuación, por último. Son conectores que podemos llevar a cabo, ¿sí? Esto me permite a mí expresar más de una idea hablando de un tema. ¿Por qué? Porque de repente podemos ver diferentes puntos de vista, podemos ver diferentes formas de expresar de algún autor que nosotros tengamos. Y ahí, dentro de los ejemplos que se manejan, por ejemplo, si yo puedo utilizar y decir, paso número 1, primero, eh, quitar los engranes de la parte superior de la maquinaria, del equipo que se está manejando. Posteriormente, luego se van a ubicar cuáles son las válvulas de seguridad que se tengan en el apartado 15 y 16. A continuación o luego se lleva a cabo y empezamos a redactar una serie de pasos de conectores que me van dando esa idea lógica de que todo va relacionado uno con otro. ¿Sí? Y de esta forma a mí me va llevando a los pasos. ¿Por qué lo indico? Porque si, por ejemplo, alguno de ustedes va a querer diseñar o generar algún plan de mantenimiento, ¿sí? Pues vamos a tener que utilizar muchas de estas frases que tenemos. ¿Por qué? Porque son pasos, etapas que vamos a estar proponiendo en ese plan de mantenimiento que se está diseñando. Otro tipo de factores es de acuerdo a la limitación. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con eso de la limitación? Es cuando nosotros hacemos una pausa para especificar que hay algo que se pueda oponer a cierta característica. Dentro de algunas palabras que pueden ser utilizadas como conectores para utilizar una limitación en relación, pero no obstante, con todo, sin embargo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos me van a permitir a especificar si se realiza una acción o una actividad siempre y cuando se lleve a cabo la siguiente o siempre y cuando se considere la otra etapa, la otra parte. Entonces nosotros ahí eso nos va a permitir siempre estar viendo
dos o más opciones o vertientes que nos van a servir para cuando nosotros estemos explicando. Tenemos otro tipo de consideraciones que esto nos sirve, por ejemplo, para cuando vamos a finalizar o cuando vamos a, este, a dar una expresión de repente de que queremos hacer mm, de que queremos este, hacer como un conglomerado de todo aquello que ya especificamos, que ya decimos, ¿no? Por ejemplo, muchas ocasiones nosotros decimos en resumen, o sea, ¿qué quiere decir? Lo que llevamos hasta el momento, por ejemplo, yo puedo colocar, en resumen, hasta el momento hemos visto las características textuales de coherencia, de cohesión y el manejo de conectores. ¿Sí? Entonces, yo ya estoy haciendo un, como que un stop en este momento y voy dando los indicadores ya analizados o especificados. Algunas frases o algunas palabras que se pueden utilizar como conectores para poder hacer un corte o una pausa cuando nosotros estamos redactando, pueden ser en resumen, en otras palabras, en suma, ¿sí? Estos son ejemplos únicamente de algunos conectores, no quiere decir que sean todos. Podemos encontrar o podemos hallar algunos de ellos más. Sí, estos recuerden que nada más es como para darnos una idea de qué es lo que queremos nosotros manejar. Otro tipo de conectores que tenemos también son los de tipo de consecuencia. ¿Esto qué sucede? ¿O en qué momento los empezamos a utilizar? Los empezamos a utilizar cuando nosotros hablamos de un tema y esperamos una reacción de ese tema. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que si sucede un evento, vamos a esperar que pueda suceder un evento B. Algunas de las palabras que nosotros utilizamos, por lo tanto, en consecuencia, dado que, luego, por consiguiente, a causa de, debido a, sí, es estar esperando alguna acción, alguna actividad, algún factor, algún elemento que pueda suscitarse, ¿sí? Recordemos siempre, son expresiones que nosotros podemos utilizar. Ahora, también aquí nosotros tenemos que considerar y tener siempre en mente no ser tan repetitivos con esas conectores. Por eso es necesario el uso y manejo de nuestra lista de sinónimos. Por ahí la RAE ha sacado diccionarios de sinónimos. Ustedes, si no tienen en casa algún diccionario de sinónimos, pues pueden conseguirlo. Les va a ayudar o nos va a ayudar a todos nosotros a poder redactar de una mejor forma nuestro proyecto de investigación. O sea, hay cosas, hay herramientas que tendríamos que considerarlas. Yo sé que de repente nosotros como ingenieros podemos decir, sí, mira, pero pues él lo argumenta porque le gusta la investigación, nosotros somos ingenieros, pero da la casualidad, y eso por ahí en alguna sesión les voy a argumentar, que lamentablemente en México tenemos dificultades de redacción. ¿Por qué? Porque a nosotros de repente, en primera, no nos gusta leer y ya lo analizamos en la primera sesión, y de repente por ahí, pues al no saber leer o al no gustarnos leer, de repente la redacción nos cuesta más trabajo. Y entonces, pues vienen las consecuencias porque pues no sabemos expresarnos de una manera distinta, diferente, o no sabemos expresarnos con las personas que realmente podemos conocer. Y empezamos a hacer repetitivos nuestras frases, ¿sí? Tenemos que ir cambiando toda esta situación que tenemos dentro de ella. También tenemos otro tipo aparte el indicadores de consecuencia, también tenemos indicadores de continuidad.
Estos indicadores de continuidad nos van a servir para que en dado caso vamos a seguir con la información o con algunos aspectos que nosotros estemos manejando. ¿Sí? O sea, como que para decirle, además de que nosotros, la información que te estoy diciendo, se puede complementar con esta otra. Algunos de los conectores a utilizar, pues bien, ahora bien, además, por otra parte, ¿sí? Recuerden, o sea, son aspectos, son elementos que vamos a utilizar o que podemos utilizar cuando nosotros redactamos. ¿Por qué? Porque de repente nos casamos con una idea o lo vemos tan cuadrado y somos tan repetitivos y después lo feo de todo ello es que cuando empezamos en el aspecto de revisión, recordemos la sesión pasada, que empezamos a revisar la información que tenemos, la ortografía, y de repente te quedas y dices, pero lo acabo de decir hace medio párrafo o estoy repitiendo lo mismo en el mismo párrafo estoy repitiendo 3 veces la misma idea o 4 veces la misma idea, pero porque no puedo manejar o no sé o no considero yo los sinónimos. Entonces, es muy necesario poder identificarlos, ¿no? Poder identificar estos conectores. Dentro de estos aspectos de continuidad, bueno, también podemos nosotros manejar, aquí existe como que un subíndice. Por ejemplo, cuando nosotros le damos énfasis a cierta información, cuando nosotros queremos o hacemos una selección de algún elemento, sobre todo figura la persona A. Ciertamente, lo que es peor son algunas de las frases que nosotros podemos utilizar para dar ese estatus de continuidad, dando énfasis a cierta información o cierto dato que nosotros tenemos. Otro aspecto que indica la continuidad, pero dentro de resumen o finalización de un tema, que nos va a servir para poder concluir o para poder cerrar el tema del que estamos hablando, pues son utilizar algunas frases como finalmente, en suma, en conclusión, para terminar, para concluir, ahí dice para conclusión, pero es para concluir, sí, entonces nosotros ahí tenemos que irnos expresando de una manera lógica secuencial, ¿sí? Y repito, son simplemente conectores que le van a dar ese sentido. Esos conectores le van a dar esa cohesión a mi tema. Esa cohesión le van a dar esa coherencia, que son dentro de las 3 características que llevamos analizadas. Otros aspectos más que podemos tener cuando le damos la continuidad a esos conectores, tenemos también de tiempo, cuando nosotros estamos hablando de algo que tenga que ver con el manejo de tiempo, ¿sí? Para no estar siempre diciendo y luego, y luego, y luego, podemos decir después, más tarde, antes, seguidamente, entre tanto, posteriormente, ahora o luego, sí, pero pues la que tenemos arraigada siempre es que luego hice y luego manejé y luego generé y luego me paré y luego me bañé y luego desayuné. Siempre estamos hablando con luego, luego, luego. Otra característica dentro de los conectores de continuidad tenemos también el de amplitud. El de amplitud, esto significa muchas ocasiones para cuando queremos dar explicación o mm, queremos ahondar más también sobre ese tema, o sea, explicar más allá y oponer algunas características para que sea mejor comprensible el tema que estoy yo abarcando. Por ejemplo, o sea, cuando digo por ejemplo es porque voy a dar algunas características que puedan sustituir a esa definición para que pueda ser más comprensible cuando tú ya veas el aspecto práctico. En otras palabras, es decir, sí, o sea, en otras palabras,
o es decir, es que te lo voy a expresar de otra manera. Otro de los aspectos es el de comparación, otra clasificación es el de comparación, es cuando nosotros vemos, vamos a llamarle dos recursos o tres recursos, pero no siempre estemos manejando, es que se parecen y es que son iguales o son diferentes, son esto, ¿no? Podemos utilizar algunas expresiones como tanto como, del mismo modo, igualmente, de la misma manera, asimismo, ¿sí? Ahí tenemos también de igual modo, ¿sí? Podemos nosotros ir jugando con esas expresiones. También tenemos nosotros dentro de actores, tenemos esta que es la de orden. ¿Sí? Para no siempre decir o indicar siguiente punto, nosotros podemos ir argumentando alguna forma distinta. No siempre estar manejando los números de manera ordinal, sino también podemos manejar de manera decimal. Podemos ir manejando algunas otras expresiones o el conjunto de otras expresiones. Por ejemplo, nosotros tenemos primero, que es cuando nosotros manejamos ordinal, ¿no? Segundo, siguiente, luego, a continuación, seguidamente, en primer lugar, por último, aún, al final, al principio, al inicio, pronto, son expresiones que nos van a ayudar o son conectores que nos van a ayudar cuando nosotros manejamos la continuidad en cuestión de orden. Y también tenemos el último aspecto de continuidad, el conector de continuidad en cuestión de adición. Esto nos va a permitir cuando también nosotros generamos una segunda idea. A ver, y aquí pudiésemos decir, oye, pero eso es que eso ya me lo definiste previamente o anteriormente, ya me lo definiste, sí, pero es de acuerdo a cómo tú te estás manejando en tu redacción. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros decimos la adición es porque tú vas a dar tal vez otro concepto, ¿sí? U otra expresión que nos estés hablando casi de lo mismo o que nos estés definiendo casi de lo mismo que se estaba manejando en ese instante. Algunos conectores que se utilizan o ejemplos de conectores tenemos el y, también además, más, aún, por otra parte, sobre todo, otro aspecto. Ya el cuarto y la última característica textual es la de corrección. Bueno, otra vez, la de corrección es similar a la de revisión. ¿Por qué? Porque en todo aspecto nosotros tenemos que estar siempre revisando la corrección de los elementos o de las palabras que estamos nosotros escribiendo en ese momento. Que vaya teniendo las reglas ortográficas, la gramática, hay que saber manejarlo, el que nosotros debe de revisar que esté bien escrito, cómo lo lleva a cabo, cómo se maneja. Como por ejemplo, en esta filmina, de manera, de manera directa, estoy colocando dos veces la misma información. Muchas ocasiones nosotros cometemos ese claro error, que de repente lo colocamos dos veces y lo puedo leer y releer y no detecto que exista error alguno, ¿sí? Como por ejemplo aquí, nosotros tenemos de corrección. Estoy leyéndolo y de repente digo, ¿sabes qué? Tengo la misma expresión dos veces. Por tanto, pues tengo que corregir la parte de mi tesis, tengo que corregir lo que estoy generando de mi proyecto de mi investigación, está mal descrito. Por eso se indica o por eso se maneja que en este aspecto o esta característica textual como tal, así como la revisión cuando nosotros estamos haciendo nuestro proyecto,
Bueno, también la corrección es una parte fundamental para poder mejorar, para poder ampliar lo que estamos redactando.